Bienvenidos a Arta Migranta, un show acerca de arte, diáspora e identidad. Mi nombre es Sofía Pereda. Niseli me recibió en su estudio en Bushwick, en un edificio enorme que solía ser un galpón industrial y que fue remodelado para que decenas de artistas pudieran tener un espacito. Su estudio comparte pared con un DJ cuyos temas suenan como sierra eléctrica y lavadora con piedras, y que musicalizó de a ratos nuestra conversa. A continuación, la entrevista. Bienvenida, Niseli Portugal, a Arta Migranta. Es un gusto tenerte. Ay, gracias, Sofía, por la invitación. Feliz de estar aquí. Niseli es una artista multidisciplinaria y educadora proveniente de Arequipa, en los Andes peruanos. Su trabajo explora la inmigración y sostenibilidad desde una cosmovisión andina, guiada por el cuidado mutuo y la interconexión entre las personas y la naturaleza. Me interesa un montón lo que quieres decir con la cosmovisión andina, no necesariamente nada más en tu trabajo, sino cómo eso se ha reflejado en tu herencia y cómo en tu crecimiento desde que naciste. Sí, mientras que ibas leyendo, yo pensaba en esta relación que tengo con la naturaleza. Todo es bastante relacionado con la interdependencia, la interconectividad entre diferentes elementos, ya seamos seres vivos, seres inanimados como montañas, plantas, pero yo creo que una relación también muy cercana al miedo. Un miedo a la tierra. Yo vivo, los Andes del sur del Perú son parte del cinturón de fuego del Pacífico. Yo crecí en medio de 3 volcanes donde la tierra temblaba cuando quería. Entonces como que había eso siempre de cálmate, por favor, claro. Pachamama. Cuando había un temblor te arrodillabas y tenías que hacer eso. Claro. También al mismo tiempo mi mamá tenía un negocio y cuando le iba bien, lo primero que hacía antes de comprarse cosas había que pagar a la tierra. Y había muchas historias de que si no le pagabas se llevaban claro. a tus hijos. Y eso de pronto... ¿Cómo se veía eso de pagarle a la tierra? Bueno, compras un buen vino, cocinas algo rico y haces un hueco en el jardín. Oh, wow. También cuando las cosas iban mal, o sea, no solo para agradecer, pero también como para decir, ok, que esta mala racha, que esta mala suerte acabe. Entonces, eso de pronto se va trasladando al Niseli de ahora en Nueva York. Por ejemplo, si voy a una fiesta y pierdo mi casaca, digo, ya pagué, ya está bien, como ya lo pasé bien, como que siempre trato de estar no en deuda con la tierra, okay, no y como que eso me... A veces como, mira, se te fue esta oportunidad, pero pero ya me vino esta otra claro. y del modo busco ese balance. Y también hay algo de que yo no sabía de que era andino hasta que a mí me gusta estar en mancha, que me gusta estar en bola, que es como en un grupo. Okay. No estoy solita, no me claro. importa si no vamos a la fiesta, pero siempre y cuando seamos 15 personas en algún lugar. De pronto hay algo muy, muy latino claro. o de repente eso de juntarte con la gente que es como tú, que puede ser diásporas de cualquier parte del mundo, claro. pero el que yo me tengo que asegurar que estemos juntos y que estemos bien, Kipa. No hablo de cuidar los océanos, reciclar el plástico, claro. porque hay otros modos de cuidar a la tierra, como es darle comida rica. También en una fiesta, lo primero que se hace, el primer trago de lo que sea, es el trago para la Pachamama. Okay. Aquí a veces suena hasta un poco cliché, como, ¿cómo que le pagas a la Pachamama? Pero allá crean, o sea, no, mientras que me crié, también... es algo que es muy inherente, sí, ¿no? Sí, y además igual es una forma de crear conexión con el espacio en el que estás y como el entendimiento de que nuestra permanencia acá es muy temporal, es muy pequeña, como en the grander scheme of things. Te quería preguntar, ¿cuál fue tu primera aproximación al arte? De cualquier forma, cualquier tipo de arte. Estoy pensando, hay diferentes momentos en que yo me relaciono con el arte. Creo que he tenido diferentes relaciones. Recuerdo que cuando tenía 7 años había un concurso de dibujo en la escuela y me inscribí y gané. Pero yo estaba segura que yo había ganado por el contenido de mi dibujo, más no por mi talento. Oh, wow. Y era como que yo decía, ok,
y como que a mí la mano no me da, pero las ideas que yo tengo, porque me acuerdo que era un dibujo con todas las banderas, que era de los Juegos Panamericanos. Y también al mismo tiempo crecí con una prima que era súper talentosa. Entonces, Kenny Selly era la que se encargaba a mí se me da muy bien la cocina, muy bien el organizar. Y tengo una prima que se le va muy, muy bien el dibujar. Y era como que, ay, ella no puede hacer nada, pero dibuja. Entonces, como que yo siempre crecí pensando, yo soy la de las buenas ideas, pero no soy artista. Okay. Y tengo un tío que es artista, que él vive en Miami, Guido del Carpio, que es un artista ya establecido, y él regresaba a Perú por Navidad, y él traía materiales de arte y libros de arte para mi prima. Qué lindo. Y sí, no, qué lindo, no, porque yo estaba ahí y decía, y para mí yo también quiero, yo también puedo ser artista. Claro. Entonces como que en ese momento ya se me daba el yo no soy artista. Claro. Y de ahí lo dejé ir. Sentía que tenía una sensibilidad muy grande para las canciones. Había canciones, yo escuchaba una canción por primera vez, las trovas, y podía llorar. Como que sentía también que tenía esa sensibilidad, pero nunca exploré más allá. Me fui a estudiar psicología, seguí con psicoanálisis, porque ahí era donde me llevaba esta sensibilidad, y siempre quería como crear este bienestar colectivo, mutuo. Yo decía, ¿cómo se puede curar más a la gente? ¿Cómo hacer que estén feliz? Y ahí se me olvida. Vengo a Nueva York y comienzo a trabajar en una pizzería donde yo era la que hacía las pizarras. Entonces, como... ¿Qué te hizo venir a Nueva York? Yo quería seguir estudiando psicoanálisis lacaniano. Crecí en Arequipa, que es la segunda ciudad más grande del Perú. Estudiaba psicología y hago mi transferencia a una universidad muy importante en Lima, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la primera universidad en América. Oh, wow. Y para mí era muy importante seguir esa exploración. Arequipa me quedó chiquito. En Lima aparece esta nueva escuela lacaniana. Decido irme a Lima y ya Lima me está quedando chiquito y yo quería ir a estudiar al extranjero. Quería irme a estudiar a París. Y vine aquí a hacer plata en un programa que se llama Work and Travel. Supuestamente venía por 3 meses. De ahí vi la oportunidad de seguir expandiendo. Viniendo de un país como Perú, comienzo a ver todo en dólares y digo, ay, si me quedo 3 meses más, y después, y 3 meses más, y 3 meses más, y ya me quedé. ¿Siempre a Nueva York o directo a Nueva York? Llegué a un pueblito upstate que se llama Lake Placid, que es como a 1 hora de Canadá. Oh, wow. Y bien upstate. Bien upstate. Y llegué en invierno. Inclusive recuerdo que cuando me botó el bus, bueno, no me botó, cuando me bajé del bus, eran las 4 de la tarde y ya era de noche. Y yo estaba aterrorizada porque la última estación del bus era Canadá, era Quebec o algo así. Claro. Entonces yo decía, ¡ah! O sea, yo decía, ok, llego a Lake Placid a las 4, pero me echo una siestita, digo, me levanto en un par de horas y cuando me levanto es de noche y digo, no, estoy en Canadá, me van a deportar. Y no hablaba inglés y el señor, siéntate. Y yo, ay, así todavía falta, ¿no? Como que me dice, mira tu reloj. Un pueblo así, donde en el verano había muchos estudiantes como yo que venían a los empleos temporales. Ay, además era de noche a las 4 de la tarde en el verano. No, en el invierno, porque llegué justo verano Perú, invierno acá. Son los seasonal jobs. Ya. Fue muy divertido. Y ya, como que el siguiente lugar obvio a donde venir después de Lake Placid, justo porque para ese entonces yo estaba en una relación con un músico de Perú, vino a verme y él era como que vamos a Nueva York, que la música, digo, ay, para que se calle, vamos. Y vine sin ninguna expectativa. Todo el mundo cuando viene acá es como, ay, sueño con Nueva York. Yo la verdad soñaba más con París, con Madrid que con Nueva York. Y así caí aquí. Poco a poco, yo creo que también cuando apenas me mudé, mi mamá como que no vas a
qué es lo que estás haciendo, encamina tu carrera, que no sé qué. Uf. Que además una vez que te vas, eso de encaminar la carrera es como un camino misterioso. Sí, Está como por ahí y vas con un machete cortando como unas matas, abriendo pasos. Sí, es que llegar a Nueva York, yo cumplí 21 años en Nueva York. Wow. Entonces, como que tener esa mayoría de edad, ya poder estar en otros espacios que otras personas menores no pueden estar, no sé, para mí Pero fue... igual bien joven para estar en una ciudad tan caótica y abrumadora como esta. Sí, pero yo creo que como que nadie apostaba mucho por mí, que hasta por darles la contra, sí lo voy a hacer, fue que lo hice. Ahora yo me pongo a pensar, sí. Entiendo completamente. Sí, ahora yo me pongo a pensar, a ver, a mis 36 años, volvería a trabajar por $7.50 en un restaurante en Staten Island, Claro. donde iba a las 3 de la tarde y regresaba a las 3 de la mañana. O iría, no sé, de fiesta en fiesta y el día dormiría 3 horas y de ir a trabajar. O sea, Claro. todo lo que he hecho antes no lo haría Claro. de nuevo. No, y que ya a estas alturas el cuerpo tampoco da... Sí, yo creo que había bastante adrenalina y porque todo era novedad. Había muchas cosas como que si a veces no comías, era como, no como, está bien. Uf. Ahora sería un drama, ¿no? Claro. ¿Cómo puede ser que no tengo para comer? Antes yo me acuerdo que me compré para que vean el nivel de inflación aquí en Nueva York. Uf. Cuando yo llegué había esta oferta de los sándwiches en Subway, que era $5 un foot long. Ok. Entonces yo me compraba un foot long para un día y le decía, por favor, écheme mayonesa solo la mitad. Claro, para que el otro... para que el otro no se me malogre para más tarde. Pero para mí era lo más obvio. Claro. Y ahora para mí sería un drama, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Cómo crees que la migración ha tenido o cómo ha cambiado el impacto que ha tenido en tu cuerpo? La migración. Sí. Bueno, y todo este proceso. En el cuerpo. Yo cada vez que, no sé cómo en sí, me imagino que hubiera trabajado menos porque yo durante muchos años, durante mi veintena, trabajaba 14 horas Claro. y 15 horas, iba a la escuela y amanecía. Ahora pensando, yo siempre que escucho que alguien nació, creció y murió en un lugar, me da una envidia. Es como que nunca tuviste que irte, nunca tuviste, o sea, el saber que sigues en esa calle y que tienes los amigos de siempre y que vas al mismo bar, hay una envidia de la buena. Terrible, una envidia intensa. Que duele. Sí, sí, sí. Entonces, de pronto la emigración me ha hecho envidiosa de esas personas. Sí, sí. También cuando pienso también cómo la migración, cómo el ser migrante ha afectado a mi cuerpo, me imagino que si no fuera migrante hubiera tenido un plato de comida caliente en mi mesa, esperándome. Claro. Tal vez me hubiera nutrido mejor, no hubiera tenido que trabajar tanto. Yo creo que de ese modo ha atravesado mi cuerpo, pero al mismo tiempo me ha puesto en situaciones límites que tal vez, ahora yo ya sé, yo puedo estar 2 días sin dormir. O sea, yo sé porque lo tuve que hacer, claro. que puedo estar 48 horas despierta y ya a la hora 50 literalmente me desmayé en mi escritorio. Pero sé que puedo, ¿no? Yo creo que en otras circunstancias tal vez no hubiera podido saber eso de mi cuerpo. Claro, sí, como estar mucho más clara de tus límites porque llegaste a ellos y los sobrepasaste y te diste cuenta de las consecuencias. Sí, claro. Sí. Yo creo que de ese modo ha afectado a mi cuerpo. Ahora, no, yo tengo algo también con el frío, que yo soy de la Sierra de Perú, donde el clima es muy templado. En el día hace mucho calor, hace un sol muy fuerte, pero es muy seco. Es un clima seco, que si tú estás en la calle y vas bajo el sol, vas sudando y te quemas y tienes que usar bloqueador, pero si cruzas la calle, te hace un frío si estás en la sombra. Oh, wow, Entonces, claro. como que siempre con mi mamá bromeamos de que cuando nos vestimos como cebollitas. O sea, 1 layer, 2 layers, 3 layers, y ya depende
también porque a las 4 o 5 de la tarde ya corre el viento. Claro. Y es un clima que es así todo el año, templadito, medio frío por la tarde. Entonces que también el modo en el que me he visto, yo no me puedo poner solo una camisita. O sea, yo nunca he salido de mi casa sin un suéter, o sea, siempre. Okay. Inclusive si aquí en Nueva York, si es verano, yo me llevo uno porque sé que en el tren va a estar frío. Claro, es Entonces verdad. siempre como este contraste de tengo que estar, como que mi vestimenta tiene que ajustarse a cómo quiero estar. Claro. Y aquí en Nueva York, o sea, yo me he llegado a poner 2 pantalones de lana. O sea, yo creo que el modo en el que yo me he visto, por ejemplo, ahora mira, tú estás en un polito, manga corta, y yo estoy con un suéter. Y acabo de apagar la calefacción. O sea, yo tengo que estar calientita. Claro, entiendo. Mira, ¿en qué momento vuelve a aparecer tu proceso creativo, el arte? Ay, sí, ¿Cuándo regresas? Sí, mira que hay un momento muy especial en mi devenir como artista, donde yo, estudié educación bilingüe porque trabajando en el restaurante, solo para darte como un tour rapidísimo. Por favor. Estudié educación bilingüe porque en mi posición como manager en el restaurante me di cuenta y yo misma intentando seguir estudiando aquí, me doy cuenta de cuando eres inmigrante hay muchas trabas. Claro. No hay información en tu idioma, o sea, desde el aprender el idioma para poder continuar hasta yo ya como educadora bilingüe hacía prácticas en escuelas públicas y yo veía cómo a los niños los diagnosticaban como que tenían déficit de atención. Pero yo decía, o sea, yo he estudiado psicología en Perú, yo sé que es un déficit de atención. Claro. Esto no es un niño que simplemente se acaba de mudar, ha pasado trauma y no sabe el idioma. Lo que está pasando. Claro, entonces si lo ponen acá porque los profesores se los quieren quitar de encima. Claro. Entonces como que ver todas esas injusticias en el sistema educativo me lleva a seguir estudiando educación bilingüe. Terminé mi associated en BMCC, hago mi traslado a City College. ¿Y no te validaron nada de lo que habías hecho en la universidad en Lima o en Perú? No, porque di el TOEFL y no lo pasé. O sea, a mí me tocó, o sea, así estaba. Yo aprendí Spanglish, yo aprendí italiano antes de aprender inglés. De ahí. O sea, que el inglés es tu tercer idioma. Sí, después del Spanglish, o sea, como cuarto, exacto, por ahí, ¿no? Y claro, como que ni sé, inclusive para ir a pedir información, no pude pasar más adelante. Llegué a traducir todos los papeles, pero dijeron, ok, te vamos a admitir, pero tienes que pasar el TOEFL, no pasé el TOEFL, lo di un par de veces. Así que me tocó hacer mi GED y empecé desde cero. Pero también como estaba con la visa de estudiante, mientras más estire, pues sí, no problema. Pero implicó, o sea, el GED implica que tuviste que inclusive demostrar que habías hecho high school. Sí. O sea, absolutamente nada de la educación que tenías. Nada. Okay. Sí, porque si querías seguir estudiando se tenía que, tenía que pasar el TOEFL de algún modo, como para que sea admitida. Claro. Pero si ya empiezo desde abajo, ya ahí no se dan cuenta en el proceso que no hablo inglés. Claro, porque tienes un título que te dieron los gringos. Sí. Exacto. Y en este proceso que continúo estudiando, me mandan a hacer prácticas a un lugar mágico que tú y yo conocemos, que se llama Sugar Hill. Me mandaron me dan a elegir entre 3 carreras para complementar, que era psicología, economía y arte. Yo dije, economía, números nunca más, por favor. Psicología ya lo hice. Claro. Vamos con artes. Y justo para eso comienzo también a colaborar con el Queens Museum, donde la organizadora comunitaria Mónica Carrillo me invita a colaborar en la organización de un festival que se llamaba Corónate, que se llama todavía. Y yo me dedico, era desde si había que instalar algo, se instalaba algo, si se tenía que pintar caritas, se pintaba caritas, o si se tenía que dar algún taller, se va dando. Y para eso comienzo a estudiar artes en City College y me mandan a hacer prácticas a Sugar Hill. Que fue donde nos conocimos. Que fue donde nos conocimos. Mi primer task, yo no sé si era practicante, pero yo iba y era feliz. Era en una gala que yo tenía que ser la chaperona de Faith Ringgold. Y yo no sabía. Wow. Pero yo no sabía. Marica, qué buena chamba. Pero yo no sabía quién era Faith Ringgold. Era como que era mi segundo día en el museo, era una señora que tenía un show en la esquina.
pero de ahí Para quien no conozca, ¿nos puedes hablar un poquito de Faith Ringgold? No, Faith Ringgold es una artista que justo falleció el año pasado, afroamericana, que después yo quiero creer que fue una amistad, pero fueron como 3-4 conversaciones que tuvimos a lo largo, que ella aún tenía el show en el museo y me cuenta que fue la primera mujer afroamericana que se graduó de City College. Era una mujer que a mí me cambió la vida. Ella me dijo algo, me miró a los ojos y me dijo, Niseli, te voy a decir algo. Me dice, tú siempre tienes que estar más preparada, porque la gente que luce como tú y como yo, no importa qué tan preparada estés, si una persona blanca está igual de preparada que tú, se le van a dar el trabajo a la persona blanca. Y eso para mí o sea, era como que yo decía, pero señora tan radical, pero a medida que voy avanzando en la vida cultural, sociocultural, de como trabajadora cultural aquí en Nueva York, me doy dando cuenta de que sí es así. De que es real. Por eso tenemos que estar más preparados. Sí. Bueno, ella inventó un nuevo modo de pintar, como haciendo unos quilts. Tenía un libro hermoso que se llama Tarbish, que ahí demuestra que cualquiera puede soñar. Un libro para niños. Sí, para niñas. Sí, y justo eso fue, tenía un show de ese libro, como que los sketches de ese libro eran los que se exhibían en el museo. Pero también es una artista muy importante en las protestas que hubo en 1970 en el MoMA. Ella hizo una pintura inmensa que de hecho si van al MoMA está en exhibición, es parte de la colección, que ella fue una de las artistas que también hablaba del modo en el que se representaba la piel de las personas africanas. Claro. Ella tiene todo un estudio, tiene una serie de pinturas acerca de la pictografía, la demostración racial de los afroamericanos en la pintura. O sea, que ella es increíble. Increíble, maravillosa. Tuvo una retrospectiva hace como un par de años en el New Museum. Sí. I love her too. Y justo cuando estaba en Sugar Hill fue cuando conocí su trabajo. Ella, no me acuerdo si fue por Tar Beach o fue... Ella fue la que hizo las ilustraciones para... Hay un libro que se llama We Came to America. Esa fue. We Came to America, que ella hizo las ilustraciones del libro. Y estuvo ahí como para el lanzamiento, no sé qué, y yo estaba sentadita en el escritorio de Visitor Services y que pasen adelante, y estaba la señora, nuestra reina Faith Ringgold entrando. Ya era una señora muy mayor además. Sí. Yo creo que tuve que haber estado también ese día que teníamos que había un storytelling y Flor estaba cantando, y me acuerdo que Lauren Kelly, que era la directora, dice, un ratito, esto no pasa muy seguido, pero tenemos acá a la artista, y ella se puso a hablar, y tengo el video en mi celular, y ella dice algo como, yo quiero decirle a todos los niños que no importa de dónde vengan, América es el lugar donde pueden cumplir sus sueños, ¿no? Y era como que wow. Que así sea. Y a Faith. Y de hecho, yo tengo, hay entre los muchos proyectos que tengo, hay uno que se llama Historias de la Lengua Madre, donde yo tengo la convicción que el arte es un lenguaje universal, y hacemos como un mural acerca de este libro. Y justo lo hice en Colombia un par de veces, en Atenas, con niños inmigrantes, en Perú. Y aquí, cada vez que tengo la oportunidad, tengo un montón donde sé que si va a haber personas que son de diferentes países, todos dibujan las banderitas de su país. Justo el último fue para la posada que hizo Undocumented Women's Fund. Ay, qué nice. Ok. Sí, pero bueno, me estaba desviando. Quería llegar. Yo también. Sí. Entonces, empezaste en Sugar Hill y empezaste también en Queens Museum. Sí, pero quería llegar a un momento muy importante que justo pasó en Sugar Hill, dentro de ese edificio. La artista en residencia era Lina Puerta. Increíble artista también. Yo trabajo tarde, era ya como las 7, 8 de la noche, y Lina me dice, Niseli, yo no sabía que ibas a estar aquí, pero tengo una reunión con unas amigas de un colectivo que se llaman Manas Americanas, que es un colectivo fundado por la artista brasilera Bel Faleiros, y me dice, ¿por qué no te quedas? Son mis amigas artistas, y yo...
artistas. No, pero yo decía, pero yo no soy artista, pero quédate, conócelas, son también de trabajadores culturales. Y yo no entendía qué era ese círculo, pero yo me quedé porque había comida. Muy buena razón. Sí. Y ahí conozco a Abel y justo fue la primera vez donde todo el mundo se va presentando. Yo exploro la conexión del esto, yo exploro el intercambio entre no sé qué. Y yo me presenté como yo no soy artista. Y hasta ahora, que ahora Manas Americanas es un colectivo de que yo me quedé ahí aferrada. Y es un colectivo de artistas latinoamericanas que son increíbles. Todas las artistas tienen una sensibilidad muy especial, americanas en el sentido de que somos de diferentes partes de Latinoamérica o tenemos un background con diferentes partes de Latinoamérica y como que hay un hilo muy coherente en el trabajo que hacemos todas, ¿no? Que parte desde el cuidado. Y ahora para mí Manas Americanas es un grupo muy importante, es una network muy importante para mí. Entre nosotras nos apoyamos y hemos participado en diferentes shows. Y de hecho Tatiana Arocha, que era la artista que estaba mostrando en el museo, también es parte de Manas Americanas. Y justo el año pasado tuvimos la oportunidad de tener un espacio a través de Shashama y Materials for the Arts, donde era un espacio de Manas Americanas y justo en el opening, ¿no? del show que íbamos a hacer, yo digo, yo hace 4 años me paré delante de ustedes y yo les dije que yo no era artista y ahora no sé si yo podría vivir sin hacer arte. Y para mí era como que ellas es un grupo que me han acompañado en este proceso. Claro. Yo creo que como ejemplo, o si yo tengo alguna duda o si tenía algún roce con alguna organización, eso no sabía si esta oportunidad era buena, si me estaban respetando, porque yo no conocía, muy diferente trabajar desde la parte cultural como trabajadora a saber cuál es tu agencia, cuál es tu voz, qué es lo que tienes que proteger como artista. Y de la mano de este grupo, de los brazos que yo creo que me cargan, nos ayudamos. Para mí son muy, muy importantes. Qué poderoso eso, tener una comunidad que pueda inspirarte. Sí. Y que te ayude a nutrir. Y que confíes. Y nos cuidamos entre nosotras. Y ya sabemos que cada vez que nos vamos a juntar va a ser algo muy bonito. Y cero, ¿cómo se dice? Cero presión. O sea, tú vas ahí, ya sabes que tienes que apagar tu celular y desconectar, porque es como que tienes la oportunidad de desconectar y conectar al mismo tiempo. Claro. Con el universo de cada una, que también cada una somos muy diferentes. Yo soy la más alocada, todas son súper calmadas, súper zen. Entonces, ¿cómo abre esto tu espacio creativo, tu proceso creativo? ¿Cómo lo abordaste una vez que te descubriste como artista? Bueno, descubrirse justo era algo que yo hablaba con Manas y me quedé pensando después de esa primera reunión. Yo no soy artista, pero ya estoy ocupando espacio de artistas, entonces ya soy artista. No es que te pones un suéter y dices, ahora soy artista. Es como que tienes que crecer una piel. Sí. Para mostrarte que crecer esa piel de artista. Y yo comienzo con el trabajo comunitario, después apenas empieza la pandemia, yo me veo después de ser full time student, con un trabajo de restaurante, 2 trabajos de museos, a ser desempleada. Claro. Pero al mismo tiempo yo tenía esta relación con las familias en Corona. Entonces, en colaboración con quien ahora es la organizadora comunitaria en el Queens Museum, Janina Enríquez, con Gia empezamos Escuelita en Casa, que es un proyecto que tú llegaste a participar, Sofi, como tutora. Sí, también Teresa. Tutora de un niño muy chiquito. Tenía como 5 años, entonces estábamos practicando el alfabeto, pero él estaba viendo la cámara y veía la computadora. O sea, yo entiendo que no era como la forma más entretenida. Yo digo, eso fue tutoring / companionship. Pues sí. Porque sobre todo en esta comunidad que a un punto fue el epicentro del epicentro. Claro. Los niños, había casos donde los 2 papás del niño estaban en el hospital. Entonces tenías que entretener al niño, ¿no? Claro. Hablar con la profesora del niño. O sea, yo creo que esta cercanía a las familias fue lo que
lo que me rescató en la pandemia. Nace Escuelita en Casa y como que yo me enfoco a Escuelita en Casa y yo digo, ok, porque al mismo tiempo teniendo esta cercanía con familias indocumentadas, yo me sentía culpable de mi privilegio de recibir el cheque. Entonces yo decía, bueno, yo voy a trabajar, a mí nadie me está regalando nada. Yo estoy trabajando para el gobierno con Escuelita en Casa y trabajaba mis 12 horas haciendo las conexiones, planeando los talleres y poco a poco, y ahí todavía yo no me di cuenta que era artista. Yo decía, era todavía una especie de organizadora comunitaria, que era artsy. Pero también de ser un programa que empezó en que tener un tutor para ayudar a los padres a comunicarse con los profesores cuando había este impedimento de lengua. Se convirtió después que además en sigue siendo storytelling. súper relevante. Sí, va cambiando. Al comienzo era para padres comunicar con profesores, después fue para dar companionship a los niños, después se necesitaba tutorías. Ahora yo lo veo más como un proyecto internacional que conecta educadores. O sea, ahí poco a poco los estudiantes como que pasan a ser a segundo plano y todos los educadores que se ven involucrados en el proyecto seguimos. Y la parte más divertida es planear los talleres y comparar todas esas perspectivas de diferentes países. Entonces, imagínate estar en una sesión en Zoom donde hay mi mamá que es profesora en Perú, bueno, que tiene una escuela en Perú, trabaja como educadora. Y, o sea, que la educación te viene, en verdad. Como sí, este amor por la educación te viene. Yo lo negaba. Mi mamá como, hijita, vas a estudiar educación. No, mamá, yo soy psicóloga. Yo quiero estudiar psicología, que tiene más salidas, que voy a trabajar en empresas. Mi abuelo, él fue medio alcalde, medio director de un pueblito que se llama Viraco, en Perú, que es donde mi mamá nació y donde crecí yendo de cuando vas de vacaciones al pueblo una vez al año. Yo crecí yendo a Viraco para las fiestas de las vírgenes y no sé qué. Entonces, o sea, como eres tercera generación educadora. Sí, y todas las hermanas de mi mamá, todas se dedican a la educación, que es un centro de metodología intelectual. Ay, qué lindo. Donde se enseñan métodos de concentración, de lectura veloz, de audiencia, de memoria. Entonces como que yo ya me rindo, ¿no? Y digo, ya voy a ser educadora. ¿Aceptaste? Sí. Pero creo yo ya que me perdí un poquito con... bueno, en Escuelita en Casa, esta belleza ahora de comparar, de contrastar diferentes grupos, diferentes puntos de vista de educadores, ¿no? Y el objetivo de Escuelita en Casa, ya que en Sugar Hill nos metían por la vena Reggio Emilio, que justo es esta pedagogía que nace después de la Segunda Guerra Mundial, que habla de community building, de cómo una comunidad... Aprender a partir del ambiente a tu alrededor y como de la comunidad y del espacio y de la naturaleza, claro. Lo que yo cojo más de los enfoques educativos pedagógicos de Reggio Emilia, yo tomo como ese ímpetu, ¿no? Desde la nada se pueden hacer muchas cosas y el involucrar a los padres en educación de los niños y concebir al educador no como la persona que tiene que educar a mi hijo, pero como simplemente un facilitador. Y tienes que ser el mejor facilitador. Pues sí. Además de Escuelita en Casa, también tuviste un proyecto con un Senior Citizen Center. ¿Podrías hablar más de eso? Sí, cuando comienzo a desarrollar este proyecto, trabajar con más y colaborar con más artistas, me van diciendo, oye, mira, y estos grants. Y yo, pero son grants para artistas. O sea, yo no soy artista. Me dice, pero haces arte. O sea, ya digo, bueno, vamos para adelante. Y justo ahí fue cuando comencé a pintar. Y decía... Y volviste a la pintura, que había sido un poco lo que hiciste cuando estabas más pequeña. Sí, de lo plástico, de lo visual, de confiar en mis manos. Y también justo la pandemia me agarra cuando estoy ya estudiando arte. Entonces como que ese reencuentro a través no simplemente de lo académico, pero de lo técnico y de
de comprarme y de ir a las tiendas de arte y saber qué lápiz se usa. O sea, todas esas tecnicalidades que para mí es como cierto, como un fetiche artístico. Sí. Tiene que ser esta marca. Ahora, yo ya no uso cualquiera. O sea, antes yo me ponía a dibujar con lo que sea, ahora no. Oh. Tienen que ser los mejores y con un sacapuntas que te saque la puntita así. O bueno, pero yo creo que está bien tener como... Es como un ritual ahora. Ciertos rituales, exacto. Y ciertas herramientas que prefieres para el trabajo. Saber que sí, que no. Exacto. Que te funciona mejor. Sí, entonces en este reencuentro y ya con escuelita en casa y ya con más confiada que tenía esa sensibilidad después de colaborar con las manas y de estar en este grupo, comienzo a aplicar a... Mi primer grant que me dieron fue en Brooklyn Arts Council, que fue para el programa Su Casa, que justo me dio la oportunidad de trabajar en un senior center, pero no cualquier senior center. Fue el Borinquen Plaza, que queda como a unas 4 o 5 cuadras de acá. Entonces, como que siempre cualquier intervención a través del arte o del museo, de festivales, había sido con Corona. Como que yo inclusive salía, si tenía que hacer unos errands, hacer cosas por Corona, me encontraba con la gente en la calle, hablaba. Claro. Pero ahora comienzo a tener esas mismas experiencias, yendo a la lavandería acá, yendo al supermercado, me encontraba con los seniors, ya me tenían cuidado, me decían quién es el chico que está contigo, es mi esposo, ok, le voy a decir a mis amigos que también cuiden a tu esposo. Claro. O sea, como que ya había algo medio raro, pero me gustaba. Era muy intenso. Una comunidad también. Sí. En el medio de los projects aquí. Entonces, como que... Además, para quien no esté familiarizado, son sitios bastante lejos. O sea, son como mini ciudades dentro de la ciudad de Nueva York. Sí. Son además enormes, como tienen una población significativa cada una. Bueno, como... Sí, y tienen como una demografía específica, depende del barrio. Entonces ya hay generaciones que van viviendo ahí, gente que ha vivido por 70 años. Exacto. Y ya gente que de pronto ya va viviendo sola. Yo me ponía a pensar, pero una persona que no trabaja y está jubilada, ¿cómo puede vivir en Nueva York? Sobre todo en un barrio como Bushwick, que ya se está volviendo más caro. Entonces me decían, que yo llevo acá desde los 60, yo llevo acá desde los 70. Claro. Entonces ellos ya son personas del barrio y trabajar con ellos, a mí casi me hicieron llorar el primer día. Ni me miraban, ni me hablaban. No. Pero yo decía, poquito a poquito me los voy a ir ganando. Y al final yo terminé llorando porque no me quería ir. Fue un proyecto muy bonito. Fue como mi primer proyecto con adultos. ¿Qué estabas trabajando con ellos? Estaba explorando un elemento peruano que se llama retablo, que retablo viene etimológicamente de la palabra retrotábola, lo que está detrás de la mesa, que es generalmente como esta casita que hay en el altar católico, que es como una casita que se abre las puertas. Sí. Eso es un retablo. Entonces, cuando los españoles llegaron a Perú, traían el modo en que ellos evangelizaban, no hablaban quechua, traían una cajita con títeres, con estatuitas, y ahí te van diciendo José, María, el ángel, Jesús, no sé qué, así te contaban todas las historias. Entonces como que se convierte en el retablo, ¿no? Y cumple un papel muy importante durante la colonización. Claro. Pero ahora es un elemento sincrético en el que se siguen, mira, eso que ves ahí al frente es un retablo. Bellísimo. Donde ahora se muestran escenas cotidianas del día al día. Entonces ya no como son muy católicas, ya no son historias católicas, sino son costumbres andinas. Claro. A mí me encanta esta parte del sincretismo andino, que esta cosmovisión andina que te iba contando de considerar, de creer a la tierra viva. Hay muchos elementos en que se vuelven sincréticos. Por ejemplo, el retablo es uno de ellos. Otros son las zapachetas, que son esas torrecitas de piedra que se dejan al lado de las montañas para comunicarse con las montañas o para dejar un mensaje. Hubo un tiempo durante el virreinato que eran prohibidas, los tenían que destrozar. Entonces, como que los destrozaban, pero también como eran fácil de destrozar, son fácil de construir,
y ya al final los españoles se cansaron y los pusieron una cruz encima. Y ahora como que estos montículos de piedra existen hasta ahora con cruces encima, que son las fiestas de las cruces. Entonces ahora esto que era algo prohibido y malo, ahora es algo sincrético. Yo digo, claro, tú como católica cristiana te persinas delante de eso, pero tú no sabes que es una pacheta, que es algo espiritual muy conectado con lo andino. Claro. Y ha aparecido también en tu trabajo. Sí, ¿Me puedes contar un poquito de eso? Para mí Apachetas ha sido un descubrimiento, el testimonio de que hay que tomar distancia para volver a conectarte. En Perú, para ser cool, ibas a McDonald's. Yo les decía a mis amigas, claro, yo ahorraba para irme a Dunkin' Donuts. Entonces como que esto de alejarte un poco de lo tradicional, irte más a lo que aquí se le considera occidental, porque después como occidente de qué. Sí, claro. Pero más anglo, ponele. Sí. Entonces, inclusive el cementerio en mi ciudad se llamaba Apachetas. Yo con mis hermanos hacíamos carreras a la cima de las montañas y no ganaba quien llegaba primero, ganaba quien terminaba su apacheta primero. Y era como que no sabíamos que se llamaban apacheta, eran las torrecitas. Pero una vez que llego acá y regreso con mi esposo y vamos al Colca y vemos estos miradores entre los volcanes donde ya estábamos a más de 5,000 metros, no podíamos respirar, pero caminamos un poco para ver estas torres de piedras y seguíamos viendo y había apachetas hasta donde te daba la vista y era como que, ¿quién hace todo esto? Y después poco a poco voy explorando este elemento, que es el cementerio general de mi ciudad, que era lo que significaba. Es una práctica muy andina, muy del sur, del Perú. Pero bueno, también existe en Bolivia, existe en el norte de Argentina. Entonces, como ver que este elemento no conoce de fronteras y para cada uno tiene un significado muy parecido, pero muy diferente. Para Bolivia es más como un lugar donde vas, el concepto de dejar el cansancio. Vas a dejar como energizarte, pero ellos no dicen me voy a energizar porque sería un poco extractivista. Claro. En vez, te voy a dejar mi cansancio y yo me voy bien. Después es un lugar para pedir consejos. En Argentina es un lugar de paso, de caminantes. Inclusive hay apachetas grandes donde se dejan piedras y se dejan zapatos. En Arequipa, de donde yo soy, del sur de Perú, es más como para comunicarte con las montañas. Después, la palabra apacheta es una de las pocas palabras que significa lo mismo en quechua y en aymara, que son como las dos etnias más presentes en Perú, quechua más para el norte, pegado a Ecuador, y aymara más para Bolivia, donde significa hacer traer. Y se piensa que es hacer traer porque los chasquis, que eran los mensajeros del imperio inca, ellos cogían una piedra al comienzo y después cuando llegan al destino se construye una torrecita para agradecer que se llegó a salvo. Pero además, a la medida que sigo explorando este elemento, hay bastantes tensiones, por ejemplo, en que hay muchas personas que lo refutan y yo creo que con un muy buen argumento esta práctica porque sobre todo en las zonas áridas, montañas secas, desiertos, las piedras sostienen ecosistemas, hay insectos, hay seres vivos que se benefician de las piedras. Ahora, si las pones para arriba, las separas del suelo, afectas a un ecosistema. Entonces ahora yo en septiembre estoy preparando una pieza en Governor's Island que va a ser una pacheta de 2 metros. ¡Ay, qué emoción! Justo en la New York Latin American Art Trienal. Vamos a compartir, vamos a estar ambas en el mismo paso, en el mismo paso. Perdón, en el mismo piso. Pensando en ese elemento, ¿no? Yo cómo puedo celebrar el elemento, conmemorar, pero al mismo tiempo sin tomar piedras de parques que sé que voy a afectar a otras personas. Entonces como que, y me gusta hablarlo de eso, no es como que, yo hablo de las apachitas, de lo bonito, de lo que significa y después voy a dejar de hablar como también
puede ser una práctica disruptiva, ¿no? O no le voy a decir a todo el mundo, quiero que hagas zapachetas. Pero para mí... Entonces, ¿qué estás considerando en este específico que vas a hacer en Governor's Island? Como, ¿cuáles son los procesos y los elementos que estás considerando para crear esta pacheta? Estoy yendo con un carrito por diferentes construction sites buscando debris. Okay. Que son como los escombros que quedan en las construcciones. Claro. Entonces, como que también la parte visual de ver escombros, que son ladrillos, a veces son diferentes tipos de piedras con el concreto igual mezclado. Con los escombros tienes que tener cuidado con edificios más viejos en Nueva York que podrían tener asbestos y como otros químicos y tóxicos horribles. Y después llego a la isla con todo eso. No, sí. Y también considerar en el elemento, ¿no? de una, más como un tótem, de celebrar, de conmemorar, de el hecho que estemos de paso en el mismo lugar, también ir pensando en zapatos. Yo ya he separado unos zapatos que sé que van a ser parte de la pieza. Okay. Y sí, pero yo creo que es súper importante hablar de estas tensiones. Yo creo que donde hay tensión hay crecimiento, ¿no? Para crecer tienes que como que estirar un poco y en esa tensión ahí hay. Y por eso yo creo que pensar en esas prácticas, dónde las tengo que hacer, cómo las tengo que hacer, esa conexión de buscar el balance con estas piezas que son todas desiguales, ir armándolas para arriba. O sea, y hay un momento donde hay unión de cuerpo y mente, claro, que me parece muy importante. Tener este respeto, ¿no? Por el territorio. Claro. Arta Migranta es un show completamente independiente, hecho con las uñas y con mucho amor. Si les gustaría ayudarme a producir más episodios, consideren una suscripción paga. A paid subscription will give you access to English transcripts of each episode, among other perks. Para más información, visiten artamigranta.com. Tu trabajo habla también un poco de como la antropomorfización del ambiente. Sí. Difícil, un montón de sílabas esa palabra. ¿Me puedes contar un poquito más de eso? Sí, yo me doy cuenta de eso, bueno, ya con las sensibilidades, explorando un poco más el tema del colonialismo. Hay una máscara que se usa que se llama pasamontañas. Uh-huh. Yo creo que se llama igual en muchos países, sí, que es como ski mask. Entonces, que te deja nada más los ojos a la vista. Y sí. Y yo me pongo a pensar, pasa montañas, pasa la montaña, ¿qué pasa en la montaña? Y mi mamá le pregunta a mamá, pero en Perú no hace tanto frío, porque mi mamá me trajo unas pasamontañas. Digo, mamá, pero aquí yo no uso, porque no hace tanto frío. Claro. Digo, y me pongo a pensar comparando con el frío de acá de Nueva York, digo, pero en Perú tampoco hace tanto frío. ¿Por qué la gente usa pasamontañas? Y es porque es tan alto, que el sol está tan cerca, claro, que te quema la cara. Claro. Entonces como que, tienes que construir una segunda piel. Entonces me traje las pasamontañas, las puse en unas cabezas y de pronto me pongo a pensar, las montañas están vivas. Las montañas han visto cómo nos han saqueado, nos han matado, nos han violado durante el proceso de colonización. Entonces tengo una serie que se llama Pasamontañas, en las que represento 3 áreas diferentes de Perú en las máscaras y hablando de desastres ecológicos. Entonces yo me pongo a pensar, estas máscaras han visto todo lo que nos ha pasado y ahí me hace un clic, es como, no, siguen viendo lo que nos está pasando. Pensar en el Amazonas como ese, claro, territorio que está lleno de sangre. Justo hace, ya perdí los años porque llevo hablando tanto de esto, siempre decía el año pasado, debe ser ya, no sé si recuerdo, 2021, 2022, hubo un derrame de aceite en Perú. Uh-huh. El más grande, 6,000 barriles de óleo crudo, de petróleo. Sí. Y la empresa culpable no notificó a las autoridades hasta 72 horas después, así que de lo que pudo haber sido, el efecto fue peor. Claro. Entonces, y el ver de que ellos habían, como que se jactaban y presumían de que habían gastado tantos millones de dólares para limpiar.
ni siquiera como multa, sino para limpiar. Y contrataban a niños para que limpien. Y era la mitad de la pandemia, había bastante necesidad, entonces la gente lo hacía. Entonces como que todo eso y hablar... Que al final, si es la cantidad de dinero que te gastaste fue para pagarle a niños, deberías haberte gastado más dinero. Sí. Porque no es... Entonces, en proporción con lo que pudo haber sido, no es lo correcto tampoco. Sí, y ellos, claro, y es como que no notificaron, porque no sé qué pensaban. No, yo no sé, la verdad, qué habían dinero pensado. al final. Sí, entonces como que yo decía, ¿quién le da las voz a las montañas? Y era como un modo de darle las voz a la montaña. Y esa también antropomorfización viene en el concepto de que yo creo que muchas cosas están vivas. El modo para mí más fácil de darle vida a algo o de evocar vida, ¿no? Es ponerle ojos. Bastantes de mis obras que ves alrededor tienen ojos. Y es como que si los puedes ver a los ojos, puedes ver que están vivos. Hablamos también de colonización en tu trabajo. Me interesaría que discutiéramos Undocumented Dreams, que además es una pieza que tengo justo enfrente en este momento y que me parece breathtaking. Puedo describirla un poco para las personas que... Igual voy a dejar una fotito, voy a dejar un link de tu trabajo, pero bueno, es como una especie de atrapasueños y en el medio está tu pasaporte peruano. Con mi visa vencida. Con tu visa vencida. Cuando me convertí en indocumentada. Undocumented Dreams nace en un laboratorio diaspórico creado por Ñucanchi People, que es una organización en Ecuador que la gestionan dos artistas desde Barcelona, ecuatorianos, donde justamente se iba a cumplir el momento en que iba a haber, eso fue en el 2022, septiembre de 2022, donde iba a haber más ecuatorianos fuera de Ecuador que dentro de Ecuador. Y convocan a artistas latinoamericanos en Nueva York que de algún modo hablan de su vida fuera de Estados Unidos, ¿no? Perdón, fuera de su país en Estados Unidos. Y era un proyecto como que era muy abierto, pero yo ya tenía este concepto de Undocumented Dreams, porque cuando yo era indocumentada tenía estos sueños recurrentes en el que yo, iba a Perú, pero no podía regresar. En diferentes formatos, pero el mismo plot. No podía entrar a Estados Unidos. Entonces los voy comentando con diferentes familias en Corona y les contaba y me doy cuenta que todo el mundo tiene el mismo sueño en diferente contexto. Que fue en una fiesta, que se fueron por una boda. Y entonces para mí yo decía, esos son sueños indocumentados. Y yo decía, yo quiero documentar los sueños indocumentados. Entonces yo quería hacer un proyecto en que las personas me contaban su sueño y yo los pintaba. Pero por un tema de tiempo me dice, no, Nicely, el proyecto tiene que terminar en un mes, ¿cuánto te va a demorar? Porque yo siempre soy de no voy y hago, no. Yo voy, me conozco, un par de fiestas, hagamos un mural y al tercero ya vamos al proyecto de frente. Como para mí esto de presentarme con la comunidad y tener una convivencia, una conexión real es muy importante. Entonces no iba a haber tiempo. Así que yo tengo un atrapasueños que justo era del papá de mi esposo encima de mi cama y como que esas son noches de insomnio, digo, este es un atrapasueños, decía, ojalá atrapen mis sueños indocumentados y tuve como una revelación, tiene que ser este atrapasueños, entonces ahí a mí cuando me gusta algo, no me gusta. A mí raramente me gustan las cosas, a mí me obsesionan. Entonces me fui al Smithsonian Museum a preguntarles acerca de los atrapasueños y regresaba un día. ¿Por qué el Smithsonian? El Smithsonian porque aquí en Battery Park es donde hay un Smithsonian Museum de arte nativo americano. Y ahí tenían fotos de los primeros atrapasueños. Entonces los nativos americanos Ojibwe tenían estas carretas donde dejaban a los niños y había un atrapasueño como que iba algo que les colgaba y justo se colgaba delante de ellos con caramelos, pero este concepto de tener el atrapasueños como un elemento de protección
que empezó por esta tribu Ojibwe. Entonces, cuando los colonizadores llegaron, las familias se iban partiendo y las matriarcas hacían estos elementos que se los regalaban a sus hijos como protección. Entonces, como que me gustó bastante. Y también para mí esta pieza fue un acercamiento con el conocimiento, con la cosmovisión nativoamericana de aquí de Norteamérica, claro, donde también se antropomorfiza diferentes entidades, ¿no? Pero para ellos las plantas son hermanos, las rocas son hermanos, los minerales son hermanos. Entonces, como que en este elemento tú pides protección a los que vuelan, a los que nadan, por eso siempre tienen plumas, tienen cuero, la madera tiene que ser de un árbol que florezca todo el año, como el pino. Entonces, como todas estas sensibilidades, y hay una parte en que se le pide la protección a los animales que corren. Entonces yo decía, animales que corren, y yo puse mi pelo, fue la primera pieza que me corté y lo cuelgo. Y también pensando en este concepto de sueños indocumentados y cómo los documentos pueden afectar nuestros sueños. Te cortaste además un mechón de pelo importante. Sí. Para que se note. Pues sí. Y también pensando en este poder de los documentos que claro, no caes en cuenta hasta que eres indocumentada. Un título de propiedad es un documento, una diploma de universidad es un documento, claro, el dinero son documentos, claro, una visa es documento, una carta es un documento. Entonces, como viendo estos diferentes también tipos de documentos, como que yo protejo mi sueño de seguir creciendo lejos de mis raíces, y los documentos que yo presento abajo, que son unas copias que están ahí cortadas, es una carta que me escribió mi hermanito la primera vez que vine. Es una carta muy bonita que cuando flaqueaba, porque aquí en Nueva York a veces hay un día al año que llueve y que en invierno que dices, ¿qué hago en Nueva York? Y que el tren no funciona. Sí, hay un día al año que yo tengo que decirle, ¿alguien me puede recordar porque estoy en Nueva York? Porque la verdad que ni yo sé. Yo leí esa carta y decía, no, lo hago por mis hermanos. También el sueño de venir fue por hacer dinero, o sea, mucho romanticismo en el querer seguir estudiando, pero si yo hubiera tenido claro, la plata en Perú claro, para irme de frente a Europa, probablemente claro, no hubiera venido acá. Entonces, que vine por el dinero, al igual que muchas personas. Claro. Y el otro documento es una parole special. Entonces, yo cuando soy indocumentada y estoy haciendo los papeleos de mi green card, mi abuelito fallece. Y entonces a mí me tocó ir a llorarle a las oficinas de migración, traducir documentos. Entonces, ese documento que es un special parole, es un documento como un permiso. Es un permiso especial para ir y regresar sin visa, claro, donde literalmente en el documento no está dirigido para ti, que tú lo portas, no es para el portador, sino para la persona que esté en migraciones cuando tú regreses al país. Okay. Que literalmente dice, deja entrar a este alien sin una visa a Estados Unidos de América. Okay. Entonces, inclusive la palabra alien, claro, porque es es la palabra que usan los gringos para referirse a cualquier persona que no sea ciudadana. Sí. Inclusive cuando la ceremonia de la ciudadanía se le llama ceremonia de naturalización, sí, como que si fuéramos desnaturales. Pues sí. Entonces, como que también toda esa terminología, sí, no sé, me parece de aislamiento y de separación, sí, de otra edad. Sí, y muy violenta. Sí. Ese proceso de, bueno, hablando un poco también de la censura que vivimos, ¿no? Como inmigrantes, claro, y como artistas, pero también esa ceremonia de naturalización es un poco violenta, donde te preguntan, sí, si estás dispuesta a alzar armas y defender este país. Sí. Yo digo, tú dices que sí. Claro. Y por dentro piensas, no, en la vida me vas a obligar a agarrar una pistola para defender a nadie, pero bueno, yo te voy a decir que sí ahorita, pues. Y yo digo, yo no lo haría ni por Perú y lo voy a hacer por acá. ¿De verdad? Entonces, ni por el país de una.
también, o sea, pensar en esta violencia en la que te obligan a mentir. Y yo amo este país, amo Estados Unidos, me he conectado a ese territorio, es una tierra que me ha permitido seguir creciendo, que también ha sido la tierra que ha hospedado a muchas personas bellas. Yo ahora no me imagino vivir en otro país, en otro lugar que no sea Nueva York. Para mí es muy difícil. Justo hay una pieza que se llama, que habla de la separación familiar, y agrego una frase en la pieza que dice: casa no es donde se quiere llegar, es de donde no te quieres ir. Casa es de donde no te quieres ir. Y yo me pongo a pensar, no me quiero ir de Nueva York. También pensando... ¿Tienes 14 años en Nueva York? Sí, casi 15. Mi quinceañera va a ser en noviembre. Ay, qué emoción. Sí. ¿En qué momento se sintió como tu casa? Yo creo cuando... Inclusive indocumentada, yo lo sentía como mi casa. Era consciente de esta precariedad, que tenía un grupo de amigas y le decía, ok, si a mí me pasa algo, tú te quedas con mi colchón, tú te quedas con mi computadora, y normal, para mí era muy natural. Pero ya cuando digo no me quiero ir, yo creo que es cuando me caso, cuando encuentro a Neil. Y ya me quiero comprar un colchón nuevo, ya me quiero comprar un sofá más bonito, ya no recogido de la calle. O sea, cuando ya digo, no me quiero ir de aquí, yo creo que fue cuando conocí a mi esposo. Cuando conocí y ya sabía que quería quedarme acá, fue ahí. Entonces también hay una parte de hogar en tu esposo. Sí. Más allá de la ciudad. Sí. Durante la pandemia, justo después que mi segundo abuelito falleció, el techo se me caía literalmente, y hicimos un cross country road trip por 11 semanas alrededor de Estados Unidos. Wow. Y yo decía, o sea, para mí, si yo estaba en Walmart, que si vas a Walmart en el sur de Estados Unidos es una experiencia. Claro, me imagino. Claro, tú eres el bicho raro, todo el mundo te está mirando. Y si yo no lo veía a él, o sea, yo me sentía sola, me decía desprotegida. La mano, porque además, bueno, para ilustrar, ya que estamos en este punto, tu esposo es un hombre blanco, además bastante alto. Entonces, con unos ojos bellos y la barba roja, sí. Y que huele muy rico. Sí. Que vive el amor. Sí. Que viva mucho, que vive, que beba. Entonces yo lo veo a él como si es mi persona hogar, donde quiero llegar. Inclusive cuando estoy lejos, pues ya sea porque yo a veces viajo independientemente por mis proyectos, más de venir y llevar a Nueva York, o sea, sí, somos muy... No quiero decir dependientes, pero... Bueno, pero... nos queremos. Sí. Exacto, estás enamorada de tu esposo, me parece bastante coherente. Y ahora de mi gato también. Okay. Cuando voy de vacaciones con él y no está mi gato, es como que es este concepto de todo junto, ¿no? Del lugar seguro. Sí, como de familia, además. Sí, como de algo que he creado y que hogar. Lo quiero. Exacto. Y que quiero mantener. Sí, hay bastante en él. Esa pregunta me ha dejado un poquito fría. La verdad que lo voy a analizar, que yo soy muy buena autoanalizándome en mis noches de insomnio. Ese momento en el que yo ya sentí Nueva York mi casa. Tuvo que haber sido algún momento, pero no sé cuándo. Yo creo que durante el periodo que ya... Es que también... Cuando conocí a mi esposo, mi primer enamorado estadounidense, mi segundo enamorado en la vida. Y con mi primer enamorado estuve 5 años. Que fue el músico que vino a visitarte. Sí, okay. En Perú. Entonces como que para mí era todo muy bueno, fue muy como cultural shock. Claro. Yo que vengo de la provincia en Perú, súper tradicional. Había, no sé, como que muchos momentos de sentirme segura con él. Claro. Sí. Me llegará en algún momento saber cuándo fue el momento. Está bien. Igual me parece que este como autoanálisis constante es predominante sin duda y hasta cierto punto necesario para poder crear arte de cualquier tipo. Sí.
Sí, me llegan imágenes de conceptos, inclusive de términos, sobre todo con esta corriente lacaniana que es bastante, hasta inclusive personas lo confundirían con un enfoque muy lingüista, donde hay esta libertad de mezclar palabras, de crear conexiones muy libres. Entonces, a mí me encanta eso. Y ahí se me vienen los nombres y las ideas y los conceptos. Además, a mí me encanta, habíamos hablado muy poquito del Spanglish, pero me encanta esto de apropiarte de una lengua que además fue impuesta, porque el español al final no es nuestro tampoco. Llegó con la colonización. Tomar el español y tomar el inglés, que tampoco es nuestro y que llega además impuesto por un proceso migratorio, y mezclarlo a algo que se adapta un poco más a la experiencia vivida. Sí, yo creo cómo es esta falta o estas oportunidades de no tener el espacio, el lugar, la necesidad de autoanalizarte. Claro. Por ejemplo, yo crecí español, inclusive con mi acento arequipeño y todo bien, normal, muy orgullosa, pero una vez que llegas acá y hay personas que hablan quechua, es como que y te pones a pensar, claro, de verdad fue un lenguaje impuesto. Claro. Entonces, Claro, y que entiendo, yo estando en Venezuela también me sentía súper orgullosa de mi español y que era el mejor idioma del mundo. Es solo que también lo estabas diciendo tú, cuando sales del hogar y de esta cultura con la que creciste es cuando te das cuenta y puedes realmente apreciarla y volver a ella. Y una de mis primeras pinturas es una pintura que se llama Mi identidad es mi lengua. Y de ahí nace todo un proyecto relacionado con las lenguas y dinámicas de adquirir la lengua, porque también pensando la lengua como en el modo en el que hablamos, no simplemente las palabras que usamos, pero también el acento. Claro. Como cuando aprendes un idioma, lo primero que quieres es perder tu acento. Sí. Pero es lo único que te ata, que te une, claro, una vez que ya dejas ese idioma y hablas otro. Es que yo me he dado cuenta de que esto del acento, cuando es visto otra vez desde la otredad, desde personas que, en este caso el inglés, que hablan el inglés como lengua materna, es sencillamente un acento que no es el conocido. Pero cuando hablas inglés como segunda o tercera, como otra lengua, e interactúas con otras personas que también hablan inglés como segunda o tercera lengua, lo que escuchas es el idioma, como la entonación y la música del idioma materno. A mí me ha parecido súper curioso escuchar a otros latines hablar en inglés y poder reconocer de qué parte de Latinoamérica son, precisamente como por la entonación y por la musiquita que hay detrás. Sí, hay algo muy, muy interesante. Ahora no sé si a ti también te hacen como target en Instagram. Hay estas de ¿Quieres ganar six figures? Tienes que perder el acento. Te lo juro que apenas comienza ya ¡pum! Reportar que no sé qué. Claro. O sea, eso me parece súper violento. Sí. Justo porque es también la aproximación a la blanquitud. Sí. Entonces el perder el acento es realmente adoptar el acento de la blanquitud. Sí, y aparte, ¿acento de qué, querido? Porque el acento de aquí, el acento de Inglaterra, y ¿cuántos acentos hay? Justo la pieza que tienes detrás tuyo, que es un mapa de Estados Unidos. Esto es como, el modo en el que yo le llamo es como carne viva. Es que parece como carne molida. Sí. Esa pieza que justo le estoy terminando se llama el United Cemeteries of Languages. Sobre todo, lo tenía ahí arriba, ahí empolvándose un poco en el estudio. Me falta terminarlo un poco. Va a tener como una cortina negra para como evocar un funeral, una escena fúnebre de las lenguas que se van muriendo. Sí. Me pareció oportuno bajarlo y traerlo. Por estoy buscando lugares donde mostrarlo porque como artista inmigrante no puedo usar mis palabras porque pueden ser usadas en contra mía. Claro. Uso mi arte con un título y tú haz tus conexiones y que sea tu problema. Claro. Esto, justo ahora, el presidente de Estados Unidos ha declarado el inglés como un idioma oficial. Entonces, escuché alguna vez que Estados Unidos es el país donde las lenguas vienen a morir.
porque se impone el inglés. Claro. Y que en este momento, Queens, específicamente en Nueva York, es el lugar en donde se hablan más lenguas en el país. Yo me lanzaría, es uno de los, o sea, culturalmente, sí, en el mundo. Bueno, sí, también. Creo que hay un zip code, ¿no? Creo que es el más Jackson diverso. Heights, por ahí, sí que es el zip code donde se habla más lenguas en el mundo. Sí. Imagínate, y que todos te quieran, o sea, yo creo que estas son personas que no hablan otro idioma, porque yo tengo una personalidad totalmente diferente. Completamente cuando hablo diferente. italiano. Cuando hablo italiano, olvídate. Okay. Soy la Mona Lisa. Por las palabras que uso, también Claro. será con las personas con las que uso Claro. este idioma, mi vocabulario, Claro. que es muy de restaurante. Claro, eso, ¿en qué contexto aprendiste el idioma Sí. y para hacer qué? También determina, Sí. claro. Hay cosas, sobre todo como trabajadora cultural, hay cosas que yo quiero decir en español y no sé cómo decirlas, Claro, solo entiendo, ahora me las pasa. sé cómo decir. Entonces también este concepto de que, o sea, tú no aprendes más idiomas, tú pierdes Sí, un idioma. sí. O sea, tú le estás regalando como que tienes esta capacidad de comunicarse al 100 y si tú ya vas teniendo un 30 de inglés, significa que ya tienes un 70 de... Vas perdiendo tu idioma. Sí. Vas perdiendo las palabras, de que se te quedan más cosas en la punta de la lengua. La fluidez, la posibilidad de redactar, además, porque los idiomas, la gramática y la estructura funcionan completamente diferente. Entonces hay un punto en el que también empiezas a cuestionarte que está como de verdad aquí o es así, cómo funcionan estas oraciones, sí. Sí. Como la fluidez del idioma. Sí, y se te es más difícil comunicarte. Claro. Por ejemplo, hay una serie de pinturas que tengo que se llaman las jergas, que muy, muy jergas, es que hasta hay jergas para la palabra jerga, que es jeringa, las jeringas. Entonces, donde exploro, y eso nace de que mi esposo me dice, Niseli, tú cuando estás con tus amigos hablas peruano. Yo digo, ¿peruano? Claro, pues sí. ¿Qué te pasa? ¿Pero cómo es que hablo peruano? Yo hablo español. Me dice, no hablas peruano porque intento entender y no Claro. puedo entender nada. Wow. Y después... Y eso que el peruano es un español bastante lento, bastante tranquilo. Sí. O sea, en comparación con el español venezolano, que es... Sí, Corriendo. yo creo que ya hay algo porque cuando yo voy, sobre todo yo creo que es porque todos hablamos desde nuestra esquina donde sabemos. Si tú le preguntas a Google, bueno, no sé si es que a Google o a Siri o al ChatGPT o a una persona le preguntas cuál es el país que usa más jergas en Latinoamérica, te va a decir diferentes países. Claro, sí, sí. E inclusive yo he intentado buscar como un consenso, algún tipo de estudio. No. O sea, todo el mundo tiene argumentado Claro. por qué este país es donde se usan más jergas. Entonces, las jergas depende de donde sea el país. Claro. Y que cargan además, mucho. una vez más, es una apropiación de un lenguaje ajeno. Sí, Como hacerlo propio. sí, y sobre todo el uso de la jerga. ¿Cuándo usas Claro. una jerga? Sí. Cuando te quiero dar a conocer que tenemos el mismo vocabulario, Claro. venimos de la misma zona, Claro. tenemos la misma intención o simplemente Son te unos quiero caer códigos. bien. Sí, sí, sí. Entonces como que todo ese uso de códigos, pero a veces no nos damos cuenta de que hay muchas cosas que van por ahí muy inconscientes. Por ejemplo, con la palabra yuca. Yuca para los peruanos significa difícil. Cuando tu examen está yuca Sí. o quiero hacer algo pero lo veo muy En yuca. Venezuela también. Y yuca es una evolución que es un vocablo que viene de la palabra yucay, que era un quechua, de un quechua que hablaban los incas, donde yucay significa mentir. Entonces, los españoles se aprovechaban que a los incas les gustaba mucho era como una novedad. Ya existía en Sudamérica, existía en la selva, pero no era popular en los Andes. La Entonces, yuca. la O sea, el yuca. tubérculo. Ajá. Sí, sí. ¿Es una raíz o un tubérculo? Es alguno de los dos, perdonen. Sí, es una raíz tubérculo, ¿no? Bueno, sí, está bien. Crece larguita debajo. Sí, claro, es predominante en Venezuela también. Sí. Claro, entonces los españoles son los que se la llevan más adentro como a los Andes. Sí, pero ya existía porque los arahuacos usaban Exacto, yuca y sí, las sí. personas ahí usaban yuca, pero no era tan popular en los Andes. Cuando la introducen o la reintroducen o la vuelven popular, piden favores. Entonces, como crece más rápido que la papa, tiene más nutrientes, Claro. es
algo muy novedoso, entonces los incas hacen favores y les pagan con yuca. Pero una vez que el favor está hecho, les quitan esta yuca y se van a estafar al siguiente pueblo. Entonces yo me pongo a pensar en este contexto donde yuca significa mentir. Entonces, pero ¿por qué es difícil para nosotros? Entonces como que es difícil que te mientan, es difícil que te vean la cara. Como que yo veo ahí, cuando yo en esa jerga específica veo el significado, era como que wow. Claro. O sea, aquí eso es colonialismo, claro. herida, abierta. Claro. Y me pareció muy importante lo mismo con la palabra. De una forma además completamente invisibilizada, porque nos acostumbramos tanto a los dichos y al vocablo que dejamos de cuestionarnos porque están ahí en primer lugar. Después la palabra palta, que justo donde se conoce como yuca son en esos países donde habían imperios establecidos, que fue más difícil, por ejemplo, en Ecuador, en Colombia, en Perú, donde se conoce como yuca. También ahora Venezuela seguro también, pero también como cazaba. También, entonces, pero el cazabe, o sea, nosotros tenemos cazabe, pero el cazabe es como la galleta que se hace de la yuca. En otros países, yo creo que en muchos lugares del Caribe ya como que lo que nosotros conocemos como yuca para ellos es cazaba. Que justo en Colombia, en Ecuador, que se hablaba quechua, que ahora quichua, o sea, se entiende esto. Y lo mismo con la palabra palta, que palta es el abocado, que para nosotros palta es tener un problema. Yo tengo una palta contigo, o estoy confundida, estoy palteada. Entonces, pero viene del quechua bulto. Cuando tienes un burden, un bulto, algo que te molesta. Era porque, por ejemplo, todo el área de Machu Picchu era predominantemente cultivos de palta y para exportarlo a Europa o a otras partes tenían que cargarlos, o sea, como eran bultos. Entonces, como ahora ese bulto, ese peso, para nosotros es un problema. Claro. Y así 27 otras jergas que me puse a investigar. Y es muy importante, sobre todo, inclusive los proyectos como ya después se van convirtiendo, lo que empezaron siendo unas esculturas de lenguas, después se convierten en mapas que se van desangrando y después se convierten explorando también esto del lenguaje en un proyecto donde hago murales en el piso con niños hablando de la lengua madre. Hay un proyecto muy bonito que me dio la oportunidad de desarrollarlo cuando era la artista líder y coordinadora en el Museo de Queens por el 2022, casi 2023, donde yo invitaba justo para honrar el hecho de que haya muchos países, muchas lenguas habladas en Queens. Invitaba cada semana a una persona que nos cuente un cuento que de preferencia sea como un folk tale. No quiero que me digan, no quiero el Principito en quechua. Como mitos y leyendas locales de su localidad. Sí, pero que me dé como un resumen muy breve de lo que se trata para decirles a las personas que participaban. Y yo creaba como un slide porque para que los niños no se distraigan mientras que la persona leía el cuento en otro idioma. Claro. Yo iba pasando como imágenes acerca de lo que o sea, de lo que se trataba. Y al final hacíamos un mural en el piso con lo que habíamos entendido. Y celebrar este no entender y el celebrar el que hay idiomas que no entiendo y no los voy a entender todos, pero celebrar como esa experiencia juntos, al mismo tiempo que la persona que leía el cuento estaba súper orgullosa de su idioma y nos contaba. Además el no entender se hace una parte inevitable de la migración, sobre todo cuando migras o sea, en general la migración punto, pero que agrega otra capa más cuando es un idioma que no es el tuyo. Sí. Justo había un proyecto que era muy bonito, Escuela Santuario, donde el año pasado, conjunto con 2 artistas, hacíamos talleres, ofrecíamos, como que lo empaquetamos así, ofrecemos experiencias artísticas a familias que acaban de llegar. Podía ser a través de la arcilla, a través de murales, a través de hacer libros. Y ahí había algo que se nos quedó, era cómo había este intercambio de
de roles con los niños, como los niños tenían que crecer rápido y comportarse como adultos, y los adultos llegaban a un lugar donde se sentían como niños. Claro. Entonces, como ese intercambio muy, muy curioso, no lo había yo presenciado, no lo había percibido así. Además, en esas familias, como los niños son los primeros que están teniendo como educación formal con el idioma, se terminan convirtiendo como en traductores de facto de la casa. Sí, imagínense esos roles que tenían que ir con las abuelas al doctor y todo eso. Sí, me parece muy, muy interesante, ¿no? Ese crecimiento y decrecimiento. Y lo que tú hablabas, el no entender, ay, querida, si yo te contara anécdotas porque yo soy como se dice, muy echada para adelante, muy atrevida, pero también como que muy tímida. Imagínate que me tocó tomar el título de inglés porque ya me rendí con el título del GED porque me rendí con el inglés. Yo cuando iba a pedir informes me decían, ¿has entendido? ¿Y con qué cara me verán? Y yo les decía, sí. Claro. Y después regresaba al día siguiente y si estaba la misma persona me daba a dar 2 vueltas hasta que pasara por el frente y no estuviera la persona y volvía a preguntar. Claro. Como para no quedar mal esta especie de orgullo, vergüenza, Sí. el no entender. Claro. Que además a mí me ha pasado que no entiendo, pregunto y me repiten, y ya si la segunda vez me repitieron y seguí sin entender, yo no voy a volver a preguntar porque yo no voy a volver a entender. O sea, no tiene... Entonces te acostumbras hasta cierto punto a aceptar que hay unas partes de las conversaciones que no vas a entender y más bien como unes los puntos y vas agarrando como pistas para armar como un panorama general de lo que está sucediendo. Tal cual. Ahora recordando cuando yo decidí aprender inglés porque yo era como la Sofía Vergara y upstate, hablaba en español y te cocino y te hago esto. Cuando decidí entender estaba trabajando en un hotel como breakfast attendant y la señora que trabajaba en el front es súper tímida, súper callada, pero no comenzamos a hablar, ¿no? Y Juan Diego, el chico con el que vine, él hablaba más inglés que yo. Entonces la señora me decía, ay, mi hija se va a ir a Afganistán. Y yo, ay, pero qué chévere, de vacaciones a Afganistán, porque me muestra el mapa, es acá. Y después él me dice, oye, pero su hija se va a la guerra. Yo, no. Pero no me dijo nada, me te estaba diciendo, yo no entendiste, yo, Claro. yo no entendí. Porque además entonces le agregas la siguiente capa de que te están enseñando inglés, de nuevo, como en un acento blanco medio estándar, y te enfrentas a un montón de acentos que son desconocidos y que es una gente que lo está machucando por su cuenta, está machucando el inglés también por su cuenta, y hay como otro nivel, otra capa más de como de separación. Sí, y también en este lugar, o sea, para mí yo aprendí, pues, water es water. Pero yo cuando te dicen el water, digo, pero ¿qué es water? Bueno, la vara, ¿qué es la vara? Total. O sea, yo hasta ahora no puedo ver una película inglesa sin subtítulos. Bueno, No me puedo. pasó hace menos de un mes que vi Sinners, la última peli de Ryan Coogler, que fue el director de Black Panther y de Creed, hizo un montón de películas grandes, y esta es la primera como directorial que es toda él. Pero está basada en el sur, en Mississippi, en los años 30. Hermana, o sea, yo no entendí nada de los detalles. Yo sabía como lo que estaba sucediendo en general, como tenía una idea, pero el texto, no vale, todo a mí eso me pasó sobre la cabeza. Y ya luego aparecieron los vampiros y empezaron como a caerse a golpes y esto es lo mío. Pero mientras estaban hablando, nada, Para no entendía nada. absolutamente nada. Sí, yo aprendí inglés viendo Star Trek, The Next Generation, con subtítulos. Okay, Todo el mundo me decía, ¿y tú dónde has aprendido esta palabra? Yo, and that's the later door at this. Y decía, yo no sé, en Star Trek. ¿No? O cualquier cosa me decían o en el restaurante como para decirle hágale pues, ya arranca. Yo decía engage. Me decía, ¿pero qué? Yo decía, no, perdón, es que es Star Trek. Pero sí, yo aprendí, y inclusive para mi esposo era como una tortura ver conmigo porque yo, si había palabra nueva, regresar, cómo se deletrea, porque yo, pero no he entendido, y lo ponías, pero ¿cómo que no entiendes? Ponlo una vez más, y ahí sí, como que en la casa ya repetí un montón de veces y sí. Sí me pasa todavía que me dicen una palabra no es y que ¿cómo se deletrea eso?
para Sí. ponerle como forma en la cabeza para ver si la guardo. Sí. Ahora, algo también que quería mencionar en el trabajo, en el mundito, ahora que nos movemos en el mundo del arte, que aunque sea muy social justice y todo, hay bastante discriminación, hay Sí. bastante racismo, Sí. eso es innegable. Cómo yo llego con esta historia de ser indocumentada, yo decía, antes era, si no sale, yo para qué lo menciono, ¿no? O de que cómo tuve que empezar desde cero para seguir estudiando. Era como que había un punto en el que yo decía, bueno, yo ya college y ya college. Pero yo decía, no, pues si todo esto... ¿Cómo nutre esta historia? Claro. O ahora en el devenir Y que artístico agrega además como todos los artista. obstáculos que tuviste que pasar para poder Sí. llegar hasta donde estás ahora. Sí, y ahora trabajando como coordinadora de educación en Materials for the Arts, que es un centro de reuso, que es parte del departamento de cultura, y ahí tienes meetings con personas en museos, Claro. con los jefes directivos del departamento de educación, del departamento de homeless services. Y yo cómo me siento en estas mesas donde muchas veces yo soy la única persona de color con acento. Y ahí como que yo llego, ¿no? No, ¿saben qué? Ya como que mi rol de querer crecer acá personalmente ya no es por mí. Claro. Este espacio que yo ocupo ya no es por mí. Es para que sepan de que hay una persona con acento que fue indocumentada, que tuvo que trabajar 14 horas para pagarse la universidad. Por eso un título que no sé, lo terminas en 4 años, yo lo terminé como en 11. Claro. Y, o sea, como que todo eso que sepan para ocupar ese espacio, porque yo sé que detrás mío vienen más personas que vienen con las mismas inseguridades, con las mismas dudas. Y que además puedes aportar una perspectiva que es necesaria en la mesa, que es necesaria en la conversación, que más nadie tiene. Sí. Sí, honestamente, a veces en unos meetings que son muy aburridos, bueno, es un honor estar en todos los meetings, pero hay algunos en el que yo simplemente mi rol es, y no se olviden de las personas indígenas, y ya, Claro. ¿no? Como, claro, o sea, aportar eso, pero mira, a veces aquí son cosas muy estamos, que no puntuales. se le olvida a nadie. Sí, pues sí. Sí, entonces esa necesidad de ocupar espacios. Cuando ya cambié ese chip de, a veces yo entraba como en una mini anxiety, me daba pánico, la verdad decía, ay, me estoy enfermando, creo que me está dando fiebre. O antes cuando el COVID era una excusa, yo, ay, creo que me está dando COVID. Y si digo de que tengo COVID para no ir, a veces por no estar ahí y no querer. Claro, por nervios. Y ahora digo, no, ¿saben qué? Yo voy a llegar con todos mis colorinches y cómo me he visto. Total. Y van a tener que escucharme. Y si no les gusta... Y me voy a sentar acá y todo el mundo me va a tener que ver la cara y me van a tener que escuchar. Sí. Y que sea importante. Porque yo cuando me presento, soy Nicely, que vengo del Perú. Y les tengo que decir que vengo de las montañas y que tengo volcanes. y eso me parece como mi nuevo rol. Está bien, súper importante, súper necesario. Sí. Sobre todo en este momento político. Sí. En Estados Unidos específicamente, pero bueno, creo que en el mundo en general, en donde la migración va a ser cada vez más común, cada vez más urgente. Es fundamental que haya mujeres como tú ocupando ese espacio. Sí, ocupando espacio y también hablando de temas que no simplemente relacionados con la inmigración, pero ya es como un llamado a la humanidad, ¿no? Sí. El que somos humanos, sentimos, o sea... A la empatía. Sí, estamos viendo genocidios en diferentes partes del mundo, en unos más televisados que otros, pero nosotros los estamos pagando, ¿no? Usando los celulares. O sea, también lo mismo cuando hablaba de este concepto de sustentabilidad situada, que podemos hacer desde nuestra agencia, pensar lo mismo, ¿no? O sea, ahora en Estados Unidos, como mencionaba antes, hay un clima de censura con respecto a ciertos temas que hasta se me cierra la voz hasta ahora pensando las palabras. Digo, Nicely, mejor no. Pero como artista, tu voz, tu mensaje es lo único que tienes. Imagínate que te corten las manos, puedes seguir haciendo arte. Te quitan los ojos, puedes seguir haciendo arte. Pero si te dicen qué es lo que tienes que pensar, ahí es cuando te están quitando todo. Ya no puedes dejar haciendo arte. Pero también al mismo tiempo no me voy a ir a meter a la boca del lobo. Claro.
Entonces también ir pensando en eso, sobre todo porque hay muchas familias que dependen de mí, ya tengo una comunidad donde tengo un rol, tengo que asumir responsabilidades, tengo Has un tomado gato. otro papel. Sí, pero es muy difícil. Claro. El momento Sí. en el que se está viviendo ahora como inmigrante, Sí. como residente permanente, no siendo ciudadana y siendo artista, Claro. y seguir mostrándole a las personas de que, o sea, alentando a las personas que no callen, es muy difícil. Es complicado. Sí. Yo creo que también precisamente este nivel de seguridad que viene en tu caso con ser residente permanente, en mi caso siendo ciudadana naturalizada, esta necesidad de hablar y de hablar alto y de hacer ruido, precisamente porque hay muchas personas que no tienen ese privilegio y que no se pueden dar ese lujo por todas las implicaciones y por todas las posibilidades de estar en las manos de este gobierno, que podría ser inclusive tráfico humano a El Salvador, a Sudán del Sur. O sea, es eso. Es el terror, es el miedo, es la pesadilla. Sí, yo antes caminaba por la calle con mi ID de Nueva York y para mí con eso yo salía. Mi green card lo dejaba con el pasaporte solo cuando tenía que viajar. Pero ahora yo camino con mi green card porque tengo la piel oscura. Tal vez si tuviera otro, si fuera de otra raza no me preocuparía tanto, pero teniendo el pelo que tengo, el color de piel que tengo, las facciones que tengo, alguien de mal humor paso por el frente de la persona equivocada y pues sí, así es como funciona. Esa precariedad también me asusta, pero más me asusta la falta de humanidad. Sí. La falta de humanidad que estamos viviendo ahora. ¿Cómo haces para priorizar tu trabajo en esta cotidianidad tan incierta y tan violenta? O sea, no solo tu trabajo a nivel conceptual, sino el espacio para crear. Sí. Yo algo muy bonito y a veces yo lo uso como excusa, es de que yo crecí siendo deportista. Yo desde los 8 años... De voleibol, sí. Desde los 8 años hasta los 18, 19, porque aún seguía jugando en la universidad. Entrenaba 3 veces a la semana. Los días que no entrenaba había que quedarse tarde al colegio a hacer físico. Como que siempre he tenido esta disciplina de... Sí. Inclusive aquí yo vengo al estudio después del trabajo. Después del trabajo, si no hay un evento o algo que tenga que atender, me vengo de frente al estudio. A veces como hoy es un día de que si no estuviera haciendo la entrevista contigo, es un día como que no quiero hacer nada, me echo, pero estoy en el estudio. Claro. Como que tener esa disciplina. Entonces yo, si no estoy trabajando de lunes a viernes en mi trabajo del Departamento de Cultura, estoy en el estudio haciendo algo. Los fines de semana y después del trabajo. ¿Hay alguna herramienta o algún ritual que te ayude? No es un ritual, pero siempre me voy a comprar un café donde hablo con los del coffee shop y a ver qué tal, cómo están, encontrarme con las personas aquí por el barrio. Caminar, me encanta caminar las mañanas de los fines de semana. Hay algo que no sé, que de repente va relacionado con este trabajo que hacía en el museo los fines de semana. El tomar el tren en las mañanas, los fines de semana, me parece tan bonito. Entonces, el caminar, levantarse temprano un sábado. Eres tempranera. Y venir a trabajar. Cuando no salgo la noche anterior, sí. Okay. A veces, inclusive ya mis horarios de salir de fiesta, porque también la fiesta es algo muy importante en mi comunidad, porque hay un bar en la esquina de mi casa, Hard Bar, donde los dueños son artistas y somos un grupo como de 20 amigos regulars que nos vemos. O sea, ahorita regresando a mi casa, ya sé que tengo que parar fijo
por ley. Así mismo. De una, claro, no me dejan pasar, sino, o siempre hay alguien, todos artistas, alguien está en algún proyecto. Está bien sitcom esto de que seas regular de un bar y te encuentras a todos tus amichos en el bar. Pero es en la esquina. Ahora yo cuando voy al trabajo tengo que tomar como 10 minutos porque también es el coffee shop de la otra esquina. Okay. Yendo al tren, si voy a lavar ropa. No es que puedo ir al supermercado, siempre me voy a encontrar a alguien del bar. Y también trabajaba en un restaurante Maite, por aquí por Bushwick. Entonces como que conozco mucha gente en el barrio. Claro. Entonces como el salir y... hablando de rituales, hoy no, porque vengo del trabajo y sabía que no iba a trabajar, pero tengo un pantalón lleno de pintura. Yo creo que el pantalón tú lo paras y ya se queda parado solo de tanta pintura que tiene, pero es como que si ves a Niseli con esos pantalones y con la bandana, que la bandana... Okay. Yo te he visto con la... te he visto con los pantalones y con la bandana, claro. Cuando estaba en el parque, en María Hernández. Exacto, ajá. Sí. En el Día Internacional de la Mujer. Ya, si tú ves a Niseli a bandana y con el pantalón de pintura, es que se va fijo al estudio. Entonces, claro, como que me encanta también, o sea, como que ese es mi uniforme. Ese tal vez puede ser uno de los rituales, tener el uniforme y asegurarme que gente se entere que estoy viniendo al estudio, claro, ¿no? Como una procesión camino al estudio y de pasarme por el café. La anunciación. Sí, Niseli va al estudio. Sí. Está bien. Sí. Bueno, baby, ya para finalizar, cuéntame, ¿de qué estás harta? Harta. Ay, es una pregunta muy... Ahorita me tocan muchos cables. Ahorita estoy harta de la censura que estamos viviendo, sobre todo porque veo a muchas personas que viven en países donde se han vivido dictaduras y es como lo que están viviendo ahora, o sea, el hecho que ya tal vez arresten a un congresista por protestar, o sea, esas líneas que se van cruzando, esas cosas que tú dices, no, pero ¿cómo va a pasar? Pero ¿cómo que los impuestos? Pero ¿cómo que esas líneas que se van cruzando como esos como thresholds o milestone que ya se están pisando, es como que ya llega un momento en que te aleja más y ya no hay vuelta atrás. Claro. Entonces como que la censura, pero también pensar que ahora yo estoy hablando de estos temas porque sé que son en español. Claro. No sé si tiene algo de sentido, que tal vez no los hablaría en inglés porque alguien los podría usar en contra mío. Pero así como artista, ahora estoy muy harta de la censura y de la falta de agencia, de que no podamos hablar. Yo creo que no estaría tan mal si, a pesar de toda la deshumanización que estamos viviendo, las injusticias, el hecho que no pueda hablar de eso, claro, me quema, me molesta, me enferma, seguro. Por ahí debo estar creciendo algún tipo de tumor de tanta cólera, pero sí estoy harta de no... Espero que no un tumor, pero por lo menos una gastritis. Una gastritis, de hecho, pero estoy harta de eso. Estoy harta de sentirme un poco impotente, estoy harta de haber perdido mi voz ahora. Y yo me estoy poniendo a pensar, ¿cuándo fue este cambio, no? De repente fue cuando comenzaron a arrestar, será la última semana de enero, que justo con la toma del nuevo gobierno. Y si me estoy poniendo a pensar, solo son 4 o 5 meses y la que se viene. Entonces es como también al mismo tiempo, no tires la toalla todavía, porque vas a recordar estos días como los días buenos. Entonces como que saber eso de que la cuesta está para arriba. Sí. Estoy harta de no ver la luz y de ver solo la cuesta para arriba. Y sí. Espero que venga más luz para nosotras. Sí, yo creo que cuando la cuesta es para arriba se llega y ya se llega arriba a la meta y allá habrá más luz. Y creo que además, considerando que el camino siempre ha sido cuesta arriba, creo que continuarlo en comunidad y juntos es lo único que puede salvarnos. Sí. Es cuesta arriba. Es cuesta arriba pero sí, no es solitario.
No estamos solas. No estamos solas. Y eso es lo bonito. We'll get through it together. Sí, y también esto puede ser algo relacionado con mi época de deportista, que yo a veces procrastino bastante y a veces yo le digo a mi esposo, no, es que sabes que a mí me gusta sentirlo en el cuerpo, me gusta amanecerme 3 días seguidos. 48 horas sin dormir. Sí, y tener, o sea, como que me gusta sentirlo en el cuerpo. Esas deben ser excusas que yo me digo a mí sola, pero también cuando llegas del restaurante, yo creo que los que hemos trabajado en restaurantes sabemos eso, cuando llegas a casa después de un doble, ese dolorcito en la espalda, que ya ves la cama y caes ahí como un costal de papas. A veces yo digo, después de tanta lucha, que por favor, no más lucha, pero que sea más fácil, pero la victoria sabe más rico después de trabajarlo tanto y lucharlo tanto. Que así sea. Sí. Muchas gracias, mi amor. Gracias, Sofi. Qué bonita. Qué bonito. Ay, gracias. Gracias por escuchar Harta Migranta. Si les gustó el episodio, compártanlo con sus amigues y suscríbanse en hartamigranta.com. Pueden conseguirnos en YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. También estamos en Instagram en @hartamigranta. Este podcast es una producción del colectivo Bollo Pelón. La edición es de Rodolfo Porras. La música es de Mafer Bandola. Natasha Rangel es la transcriptora. Y en el micrófono, Sofía Pereda. Hasta la próxima.